¿Alguna vez te has detenido a pensar en una pregunta aparentemente simple, pero que puede dejarte despierto toda la noche? ¿Quién está pensando ahora mismo? No, no es una trampa filosófica barata. Es literalmente la cuestión más fundamental de tu existencia. Te despiertas, te cepillas los dientes, tomas café, sientes alegría cuando ves un meme gracioso, te irritas en el tráfico. Pero ¿quién o qué está experimentando todo eso ahí dentro de tu cabeza? Imagina que hace 40 años, un conjunto de átomos se juntó de una forma muy específica. Principalmente oxígeno, cerca del 65% de la masa total, pero también carbono, hidrógeno, nitrógeno y algunas pizquitas de calcio y fósforo. Estos elementos se combinan en el universo todo, el tiempo, no hay nada especial en eso. Pero lo extraño es que un día esa combinación específica de átomos despertó y dijo: «Hola, soy fulano». Esto te pasó a ti, a mí, a todas las personas que conoces. Cuando te pones a pensarlo, es absolutamente raro que un montón de piedras, aire, agua y químicos tengan sentido de identidad, ¿no? Y aquí empezamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la ciencia, la conciencia. Durante siglos, hemos tratado de encajar esa tal experiencia subjetiva en las cajitas de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, con resultados, digamos, intrigantes. ¿Será la conciencia apenas un subproducto del cerebro funcionando? ¿O algo que va más allá de la materia? ¿Por qué tú sabes que estás vivo, mientras que una piedra no tiene ni idea de que existe? Vamos a empezar por lo básico. Un filósofo llamado Ned Block creó una definición que sirve como punto de partida para cualquier discusión sobre conciencia. Según él, tenemos dos dinámicas mentales completamente diferentes, pero que están íntimamente relacionadas con nuestra vida interior. A la primera la llama conciencia de acceso y a la segunda conciencia fenomenológica. La conciencia de acceso es esa que usas cuando estás caminando por la calle y de pronto ves a alguien conocido saludándote. Existe un proceso automático. Percibes, reconoces, identificas y reacciones. Es como si tu mente fuera un sistema operativo procesando información y tomando decisiones basadas en lo que llega por tus sentidos o por tus propios pensamientos. Es operacional, casi automática, y podemos medirla relativamente bien. Ya la conciencia fenomenológica es completamente diferente. Sabes, cuando estás acostado en el sofá, cierras los ojos y simplemente sientes esa cosa que la gente llama estar en contacto contigo mismo. Ni siquiera necesitas explicar qué es. Si tienes duda de si lo sabes o no lo sabes, solo cierra los ojos por 3 segundos y vas a tener certeza absoluta de que lo sabes. Es esa sensación de vida interior, de ser tú mismo, una firma única, que define lo que es ser tú específicamente. Y aquí está el truco. Esta segunda conciencia tiene una característica loca. Ella define lo que es ser algo. La experiencia de ser tú es una experiencia que solo tú conoces, así como la experiencia de ser cualquier otra persona, solo esa persona la va a saber. Es algo completamente intransferible, imposible de ser compartido plenamente con otro ser humano. Esta diferencia es crucial porque la primera conciencia, la de acceso, se superpone a la idea de atención y, por tanto, a procesos que podemos medir. Por ejemplo, puedes identificar personas que sistemáticamente tienen dificultad para mantener ese acceso fluyendo. Esa es la verdadera definición del déficit de atención, no esas definiciones simplificadas de los manuales médicos, sino la dificultad de mantener el acceso a la conciencia de información que llega del mundo exterior o de los propios pensamientos. Y aquí tenemos una subdivisión interesante. Tienes atención para el mundo de afuera y atención para tus propios pensamientos. Algunas personas son súper perceptivas para el mundo externo, pero pésimas en autoconciencia, en evaluar los propios pensamientos y hacer reflexiones sobre sí mismas. Otras son lo contrario, súper autoconscientes, pero medio desconectadas de lo que pasa alrededor. Esta dicotomía en el dominio de la conciencia de acceso determina una de las principales características de personalidad que existe. La persona que tiene conciencia volcada hacia el mundo externo generalmente es extrovertida. ¿Por qué? Porque está orientada hacia afuera, presta atención a lo que pasa alrededor y actúa en función de eso. Cuando conversa con alguien, está atenta a lo que la persona dice, se involucra, se divierte cuando es divertido, se pone triste cuando es triste. Esto crea experiencias sociales poderosas. Del otro lado, la persona con alta autoconciencia
generalmente es introvertida. La propia definición de introversión es estar inmerso en los propios pensamientos. Y curiosamente, las personas extrovertidas tienden a converger en las formas de pensar. Les gusta sumar, mejorar algo que ya existe. Ya las introspectivas generalmente actúan a partir de aquello que surge primero en su cerebro. Son más propositivas, más innovadoras. Por eso casi todos los grandes pensadores de la historia eran introvertidos, pero curiosamente impulsaron movimientos sociales monumentales, sin tener ninguna habilidad natural para eso. Es que lo suyo es lo de adentro, no lo de afuera. Pero volviendo a la cuestión central, si podemos explicar la conciencia de acceso a través de los órganos de los sentidos procesando información, ¿dónde entra la conciencia propiamente dicha? Si estoy accediendo a información por los ojos, oídos, tacto o a través de actividad eléctrica específica en el cerebro que genera representaciones mentales, ¿dónde está la conciencia en eso? Aparentemente, no la necesito. La máquina funciona sola. Este es el problema que David Chalmers, un filósofo australiano muy famoso, llamó Dios en la máquina. La conciencia puede ser vista como si fuera Dios en una máquina. La máquina funciona independientemente de la existencia o presencia de Dios. Por lo que entendemos de máquinas funcionan porque sus engranajes internos están articulados de forma suficiente para funcionar, siempre que tengan energía. Entonces, técnicamente, no necesitas conciencia. Tanto es así que Chalmers propuso un experimento mental clásico. Imagina un mundo donde existen seres exactamente como nosotros, excepto que no tienen conciencia. Estos son los zombies filosóficos. Hablan, ríen, lloran, argumentan, se comportan exactamente como seres conscientes, pero por dentro, nada. Ninguna experiencia subjetiva. Puedes estar conversando con una persona ahora mismo y ella puede no tener conciencia ninguna. ¿Cómo lo sabrías? Esto significa que, desde el punto de vista de Chalmers, la conciencia no se reduce apenas al mecanismo cerebral, porque puedes tener el mecanismo y no tener la conciencia. Thomas Nagel llevó esta idea aún más lejos en un artículo clásico de 1974 llamado ¿Cómo es ser un murciélago? No está hablando de sonar o hábitos nocturnos, está hablando de la experiencia subjetiva. ¿Qué pasa realmente por dentro de un murciélago cuando usa el sonar? ¿Cómo sería la experiencia de dormir cabeza abajo, de ver a través del sonido? La respuesta es obvia y aterradora al mismo tiempo. No importa cuánto estudiemos, nunca lo vamos a saber. Es imposible que imagines cómo sería tener esas capacidades, porque la experiencia no existe como previsión, solo existe cuando es vivida en primera persona. Hay cosas que primero necesitas tener para después poder saber cómo es. No sirve tratar de imaginar. Hay otro experimento mental fantástico, la colorista ciega. Imagina a Ana, una mujer que conoce absolutamente todo sobre colores, frecuencias, de onda, propiedades ópticas, cómo el cerebro procesa colores, las interacciones neurales, todo. Es un genio absoluto en el tema. Solo tiene un detalle. Nunca vio un color porque nació ciega, pero pinta obras de arte lindas y precisas, usando moldes y texturas. Un día, Ana se hace una cirugía revolucionaria y empieza a ver. La pregunta es, ¿cuando ve el rojo por primera vez, pasa algo sorprendente o el rojo es exactamente como ella imaginaba que sería? Todo el mundo tiene la intuición de que algo nuevo e impactante pasa. Esto significa que la experiencia del rojo no se reduce a las propiedades físicas del rojo. Existe algo más, algo que solo puede ser vivido. Estos ejemplos muestran que la cuestión fundamental de la experiencia consciente no se reduce a los aspectos materiales. La dicotomía clásica entre materia y espíritu, entre físico y mental, tal vez no sea tan absurda como el materialismo pragmático de nuestros tiempos sugiere. No es que esté necesariamente correcta, pero no es tan ridícula cuando miras las limitaciones del enfoque puramente materialista. Es fácil decir que la conciencia emana del cerebro. Felicitaciones, todo el mundo está de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Cómo emana como experiencia? Hasta ahora, estos ejemplos muestran que no está claro para nadie. Cuando entiendes todas las propiedades físicas de algo, aún así no entiendes exactamente cómo emana la experiencia subjetiva. La ciencia aborda el problema de la conciencia siempre en una perspectiva de separación
entre quien estudia y lo que es estudiado. Esto se llama separación epistemológica entre sujeto y objeto. Tienes personas como objetos experimentales, las pones en una máquina de resonancia magnética, haces electroencefalografía y buscas algo en esa persona que se va a aplicar a ti y otras personas. Pero siempre estás mirando a esa persona como un ser extrínseco, como un objeto de estudio. Pero tal vez existen aspectos de la conciencia, específicamente esa faceta fenomenológica, que no sean reducibles a esa separación entre observador y observado. Tal vez solo emerja a partir de la experiencia directa, en primera persona. Daniel Dennett, que murió recientemente, y era un tipo fantástico, tenía un enfoque diferente. Él decía que el problema de la conciencia fenomenológica es un falso problema. Esta conciencia surgiría conforme accedes a tus propios pensamientos, que son meras computaciones, a través de un punto de vista analítico. Cuando te accedes a ti mismo, se crea algo como un juego de espejos. Cuando pones un espejo frente al otro, parece que hay infinitas imágenes multiplicándose, pero es una ilusión, como cuando dibujas un cubo en una página y parece estar saliendo en 3D, o esas figuras que ora parecen una copa, ora dos caras besándose. Dennett usaba la imagen de la magia. Es como si tu cerebro fuera el mago que se sienta en su propia platea y es engañado por su propio truco. Según esta visión, la conciencia fenomenológica no existe de la forma que pensamos. Surge como un truco de la mente, una ilusión generada por los propios procesos cerebrales. Como cuando ves un show de magia y juras que viste algo imposible, pero era solo manipulación hábil. Una forma de entender esto es pensar que tenemos una jerarquía de formas de pensar, y existe un nivel que monitorea lo que está pasando en los propios elementos internos, tensión respiratoria, latidos cardíacos, tensión muscular, reflejos, memorias acumuladas de las últimas emociones, condicionamientos profundos. La conciencia sería como un espejo que refleja lo que pasa dentro del cuerpo, y la mente sería una narradora lista tratando de organizar todo ese desorden. Muchos llaman a esto interpretación somática. El cerebro crea sentido a partir de los marcadores corporales. A veces, ese sentido es más sensorial que racional. Tal vez todo lo que llamamos yo sea apenas ese juego de espejos, una reflexión monitoreándose a sí misma, como un truco de edición mental, donde el cerebro observa su propio funcionamiento y crea la ilusión de una identidad sólida. No habría un piloto al mando, apenas una secuencia compleja de procesos cognitivos comunicándose. Puede parecer aterrador a primera vista, pero también es liberador. Tal vez la mente sea más artista que ingeniera. Y aquí llegamos a una cuestión fascinante sobre dónde exactamente la conciencia entra en la ecuación. ¿Será que surgió con un cerebro humano plenamente desarrollado? ¿Con cerebros animales? ¿Una planta? ¿Una sola bacteria? O, si la materia puede ser consciente, ¿un solo átomo también lo sería? En investigaciones con especialistas en comportamiento animal, el 92% cree que los primates no humanos son conscientes, pero apenas el 73% extiende eso a otros mamíferos. Para pulpos, baja al 64%, aves 61%, y para insectos, apenas el 51% de 1907. Los investigadores creen que tengan algún sentido de sí mismos. Nuestros instintos sobre conciencia se vuelven cada vez más vacilantes, conforme nos alejamos de seres similares a nosotros. Por más que avancemos con máquinas, neuroimágenes y teorías complejas, hay algo que siempre se escapa: el sentir, aquello que nadie puede acceder por ti. El sabor de tu café matutino, el color del cielo que solo tú ves de esa forma específica, la memoria que aprieta el pecho sin aviso. Es aquí donde el debate entre materialismo y dualismo se tranca, y la reflexión filosófica gana fuerza. Tal vez la conciencia sea menos un problema a resolver, y más un misterio a contemplar. Después de todo esto, es difícil mirarse hacia adentro de la misma manera, ¿no? La conciencia, que parecía apenas una palabrita técnica, se revela como un universo entero, lleno de matices, capas y espejos infinitos. Y ahora que conoces estas ideas, ¿qué cambia en la forma como vives el presente? Cuando te pilles distraído, cuestionando tus emociones o tratando de entender a otra persona, ¿será que vas a recordar que existe un misterio colosal detrás de todo esto? ¿Será que es posible entrenar la atención y expandir esa percepción interna? Cultivar una conciencia más profunda y auténtica
en vez de simplemente reaccionar al mundo en piloto automático? Al final de cuentas, tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva sobre qué es la conciencia. Pero el viaje de cuestionamiento, donde autoconocimiento, ciencia y filosofía caminan juntos, puede ser más valioso que cualquier conclusión final. Porque, en el fondo, el mayor misterio no es cómo funciona la conciencia, es el hecho de que estás aquí, ahora, siendo tú, experimentando este exacto momento de existir. Porque el conocimiento es solo el comienzo.